Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. La idea es continuar con lo que trabajaron la última vez, que fue potencias, raíces y logaritmos. Este video se va a centrar en las propiedades de las raíces y cómo trabajar con ellas. Ya aprendimos a calcularlas, de dónde nacen, pero ahora vamos a aprender a trabajar con ellas. Cuándo se pueden multiplicar, cuándo se pueden dividir, cuándo se pueden sumar y cuándo se pueden restar y otras propiedades que vamos a ver durante el video. Así que las invito a quedarse. La primera propiedad con la que vamos a trabajar es la del producto o de la multiplicación. Cabe señalar que todas estas propiedades de las raíces se fundamentan en las de las potencias. Y si hacemos un poco de memoria, por ejemplo, estaba la propiedad donde teníamos que fijarnos si tenían la misma base, si es que tenían el mismo exponente, qué pasaba si se estaban multiplicando en las potencias, qué pasaba si se estaban dividiendo, y todo eso tenía su propia propiedad. También estaba la de la potencia de una potencia, y así por mencionar algunas. Todas esas tienen su variación en las raíces. Ahora no nos vamos a centrar en definir por qué pasan, sino más que nada en qué hace la propiedad. Partiendo ya, como dijimos, en el producto. Cuando tenemos una multiplicación entre dos raíces, la propiedad nos dice que podemos juntarla en una sola raíz, donde los números que están adentro, el 8 y el 2, se van a multiplicar. ¿Cuándo podemos hacerlo? Siempre que el índice de la raíz sea el mismo. Acá si nos fijamos no hay ningún número encima, lo que significaba que tenían un 2 de una raíz cuadrada. Como tienen el mismo índice, nosotros podemos usar la propiedad y juntarlos en una sola raíz. Si no tienen el mismo índice, no los vamos a poder multiplicar directamente y se hace una operación que es un poco más larga y tediosa y que no vamos a estudiar en este video ni por ahora. Si es que les interesa podemos hacer un video aparte trabajando de eso, pero por ahora nos vamos a centrar solamente cuando tienen el mismo índice, que es lo normal con lo que se trabaja. Entonces, volviendo acá, nos fijábamos que tuviera el mismo índice. Ya que lo confirmamos, lo juntamos en una sola raíz y podemos multiplicar los números de adentro. Entonces mantenemos la raíz y multiplicamos 8 por 2, que son 16. Finalmente tenemos que ver si esa raíz tiene solución exacta. La raíz cuadrada de 16 sí existe y es 4. Este paso final es solamente si tiene solución exacta, si no, queda hasta ahí. Entonces la idea, como mencioné, es fijarnos que tenga igual índice. Eso es lo esencial. Igual índice. Que era el número que estaba acá arriba de la raíz. Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo. Volvemos a mirar los índices. Índice 3, índice 3, índice 3. Como tienen el mismo índice, los podemos juntar en una sola raíz. Da lo mismo que sean 2, 3 o 4. Siempre que todos se estén multiplicando, los podemos juntar en una sola. Entonces hacemos una raíz grande, donde el índice se mantiene y es 3. Y multiplicamos todos los números de adentro. 5 por 2 por 4. Mantenemos la raíz y multiplicamos. 5 por 2 son 10 y 10 por 4 son 40. La raíz del final es 40. Ahora vemos, ¿hay raíz cúbica de 40? No, o sea sí, pero son números decimales, pero no tiene una solución exacta. Entonces la raíz queda hasta ahí. A continuación vamos a trabajar con dos ejemplos más para la propiedad del producto. Partiendo con el primero. Como habíamos dicho, lo esencial es mirar los índices. Acá tenemos índice 4 y índice 3. El índice es distinto. Distinto índice. Así que acordamos que eso no lo íbamos a poder hacer. Entonces, si no tienen igual índice, no podemos multiplicarlo directamente. No por ahora. Segundo ejemplo, acá si se fijan, aparte de las raíces, hay unos números adelante. 2 raíz de 5 por 3 raíz de 20. Cuando nosotros tenemos dos números juntos, sin ninguna operación entre medio, se asume que hay una multiplicación ahí. Es 2 por raíz de 5 y 3 por raíz de 20.
Entonces acá si se fijan tenemos puras multiplicaciones. Y si tenemos solo multiplicaciones, podemos reordenarlas y trabajarlas como queramos. De ahí viene el dicho, el orden de los factores no altera el producto. En la multiplicación son solo factores, entonces da lo mismo el orden en que multipliquemos, el resultado va a ser el mismo. Pero recalcando, siempre que solo sean multiplicaciones. Entonces, podemos ordenarlas como queramos. Podríamos, por ejemplo, poner los números enteros primero, 2 por 3, y después las raíces. Por raíz de 5, por raíz de 20. Solo reordenamos, sigue siendo la misma multiplicación. Y en estos casos, lo que hacemos es multiplicar. Por un lado, los números que no son raíz, y por otro lado, los números que sí son raíz. Cada uno con su método correspondiente. 2 por 3 son 6, así que eso se hace directamente. Hay una multiplicación entre medio. Y para esta multiplicación de raíces, vamos a tener que hacerlo con la propiedad del producto. Para eso primero veíamos si tenían el mismo índice. Ese no tiene, lo que significa que es 2. Y ese tampoco tiene, lo que significa que también es 2. Ya cumplió la condición, tienen exactamente el mismo índice. Entonces lo que hacíamos era juntarlos en una sola raíz y multiplicar. 5 por 20. Luego seguimos. Ese 6 se baja porque no se está multiplicando con nada más por ahora, por la raíz de 5 por 20, que son 100. Y ahora finalmente tenemos que ver si esa raíz tiene solución exacta. Y justamente sí tiene. La raíz cuadrada de 100 es 10. Y ahora bajamos el 6 que se estaba multiplicando. Y ahora ese 6 sí lo podemos multiplicar con el 10. Dando al final 60. ¡Tarán! Y tenemos la solución a la multiplicación que teníamos acá originalmente. Entonces, si se fijan, si tenemos solo multiplicaciones, podemos ordenarlo o trabajarlo como queramos. Podríamos haber directamente mirado la parte de arriba, multiplicar 2 por 3 por un lado y poner el 6, y multiplicar las raíces por otro lado y juntarlas. Este fue un paso extra solamente para ordenar y que se entendiera la idea. Pero si ustedes pueden ver directamente las multiplicaciones, no hay ningún problema. Ya. Yep. Llegamos a la segunda propiedad. Ahora la propiedad de la división. Esta funciona muy parecido a la propiedad de la multiplicación, pero con división. Nos tenemos que fijar en las mismas cosas. Si es que tienen el mismo índice, y si tienen el mismo índice, los vamos a poder juntar en una sola raíz y dividir. Es la misma idea, pero con división. Entonces, acá miramos. Tenemos arriba raíz cuadrada de 54 y raíz cuadrada de 6. Los índices, como no tiene, y ya lo dijimos, es 2 en ambos casos. Como tienen la misma raíz, las podemos juntar en una sola. Una raíz cuadrada de 54 partido en 6 o 54 dividido en 6. Hay que recordar que las fracciones son otra forma de escribir una división. Teniendo ya la fracción o división, dividimos. 54 dividido en 6 son exactamente 9. Entonces mantenemos la raíz y el resultado de la división es 9. Y ahora nos preguntamos, ¿existe la raíz cuadrada de 9? Pues obvio que sí, y es 3. Y tenemos el resultado de la primera división entre raíces. Segundo ejemplo, lo mismo, volvemos a mirar el índice. Índice 3 no tiene, o sea que el índice es 2. Distinto índice, entonces no. Distinto índice no, dijimos que no se podía. Distinto índice. El proceso para la división es igual de al de la multiplicación. Entonces por eso también vamos a decir que no se puede cuando el índice es distinto, porque requiere un proceso un poco más largo que no se estudia por lo menos en este nivel.
Así que, como dijimos, índice distinto no se puede dividir ni aplicar la propiedad por ahora. Tercer ejemplo, volvemos a mirar los índices. Índice 3, índice 3. Sí se puede. Entonces lo que hacíamos era juntarlos en una sola raíz, manteniendo el índice 3 y dividiendo. 72 dividido en 9. Mantenemos la raíz y el resultado de la división entre 72 y 9 es justamente 8. Y ahora pensamos, ¿existe la raíz cúbica de 8? ¿Hay tres números iguales que al multiplicarse me den 8? Y la respuesta es sí también. Es 2. Porque 2 por 2 por 2 son exactamente 8. Si se fijan, esto en verdad es exactamente igual que la multiplicación, pero dividiendo. Nos tenemos que fijar en el índice, y si tienen el mismo índice se juntan en una sola raíz y se multiplica o se divide dependiendo de la operación. Eso es principalmente. Llegamos finalmente a la última propiedad como tal que se trabajará en este video. Vienen más cosas, pero no son llamadas en sí propiedad, sino es una forma en la que se trabaja. La propiedad que falta ahora es la propiedad raíz de una raíz. Esto se parece a algo que ya estudiaron en las potencias cuando era potencia de una potencia. ¿Y cómo se trabajaba una potencia de una potencia? Bueno, era multiplicar las potencias. Eso era más que nada. Si teníamos, por ejemplo, 2 elevado a 2 y aparte elevado a 3, lo que hacíamos era multiplicar esas potencias dejándolo en 2 elevado a 6, porque 2 por 3 es 6. En las raíces funciona exactamente igual, pero no con el exponente, sino con los índices. Siempre trabajamos y miramos los índices. En el primer ejercicio tenemos un índice 4 y un índice 3. Ahora, al aplicar la raíz, la vamos a dejar escrita como una sola, manteniendo el número de adentro, pero lo que va a cambiar es el índice, porque como ya dijimos, en la potencia de una potencia se multiplicaban, en la raíz de una raíz también se multiplican los índices. 4 por 3 son 12. Entonces vamos a dejarlo escrito igual ahí. Ese 12 viene de 4 por 3, que eran los índices. Y ahí termina. Ya aplicamos la propiedad. Si tenemos una raíz dentro de otra raíz, basta con multiplicar los índices para dejarlo escrito como una sola. Pasamos al segundo ejemplo. Tenemos de nuevo una raíz, en revés, una raíz dentro de otra. Tenemos que dejarla escrita como una sola. Escribimos la forma de la raíz, el número de adentro que no se modifica, y ahora tenemos que multiplicar los índices. Pero el índice de afuera no está, lo que significa que es 2. Entonces, el nuevo índice va a venir de la multiplicación de 2 por 6. Lo que quiere decir que el nuevo índice es 12. Espero que se esté entendiendo la idea. Casi pregunto, ¿se entiende? Pero sé que es un video y no me van a contestar, así que déjenme el encierro. Pasamos finalmente al último ejemplo. 3 raíces. Sí, el profe se acabronó. Esto funciona exactamente de la misma idea. Primero tenemos que identificar cuáles son los índices. Ninguno tiene número, lo que significa que todas son raíces cuadradas. Índice 2, índice 2, índice 2. Y tenemos que escribirlo como una sola raíz. Se mantiene la raíz, se mantiene el número dentro y multiplicamos los índices. 2 por 2 por 2. Da lo mismo la cantidad de raíces que sean. Cuando queramos dejarlo como una sola, se multiplican todos los índices. Y 2 por 2 por 2 es 8. Lo que significa que el nuevo índice de la raíz, que eran 3, es 8. Y eso es todo para la propiedad de la raíz de la raíz. Juntarlos en una y multiplicar los índices. Terminadas las 3 propiedades que vimos de las raíces, vamos a pasar al siguiente tema, que es la
reducción de raíces, con la gran pregunta que dice ahí. ¿Cuándo se pueden sumar y restar y cuándo no? Porque no es llegar y sumar raíces. Para eso hay que tener claro algo, que hay raíces que tienen solución exacta y raíces que no tienen solución exacta. Acá puse un ejemplo de cada una. Por un lado tenemos la raíz cuadrada de 81, que es 9, porque 9 por 9 da 81. Y por otro lado tenemos la raíz cuadrada de 2, que no tiene solución exacta porque no hay dos números enteros que me den 2. Y su resultado es un número decimal infinito, que los primeros son 1,41 y después se repiten números sin ningún orden en específico. Esos son números decimales no periódicos. Y se dejan escritos como raíz porque no hay una forma de entenderlos en sí. No es como los otros que uno les ponía una rayita y se entendían que ese 1 se repetía eternamente y eso era lo normal. Acá no. Son números sin ningún orden e impredecibles. Entonces, teniendo eso claro, vamos a intentar sumar estas dos raíces. Acá al lado. Entonces, el error que muy frecuentemente cuando se aprende esto se comete es que dicen, ya, raíz de 81 más raíz de 2, sumemos las dos raíces. 81 más 2, 83. Y eso no se puede hacer por ningún motivo. No. Es un crimen matemático. Eso no se puede hacer. Porque, como ya vimos ahí, las raíces en sí son otra operación más. No podemos llegar y sumar eso eternamente a menos que haya una propiedad que nos lo diga. Y no hay una propiedad sobre la suma y la resta, solo sobre la multiplicación y división. Entonces, para poder sumarla, tenemos que sí o sí usar los valores de cada uno. La raíz de 81 es 9, más la raíz de 2, que es 1,41 y muchos decimales infinitos. Nosotros eso lo podríamos sumar, la parte entera, 9 más 1 y conservar todos los decimales, que técnicamente así es como se suman. Entonces 9 más 1 son 10 y conserva todos los decimales, 4, 1 y todos esos infinitos que no me los sé y que tampoco los escribí. Entonces, en sí, se pueden sumar, pero el tema es cómo devolvemos eso a su forma de raíz para que no se pierdan todos esos decimales. Porque en la vida real todos los decimales son importantes. Por ejemplo, en construcción, perder un decimal puede hacer que un pilar no sea lo suficientemente resistente y se cae todo el edificio. Por ejemplo, una cosa así. Que ustedes cuando han visto problemas de construcción en las noticias es porque generalmente suelen perderse esos decimales que crean ese desequilibrio. Entonces no es llegar y cortar esos decimales y decir ya es 10,41. No es tan así. Por eso se suele trabajar y se mantiene en su forma de raíz. Eso es lo primero a tener en claro. Bueno, probablemente ahora se estén pensando, ¿se puede o no se puede sumar raíces entonces? ¿Cuál es la idea? Y como dijimos que lo vamos a mantener siempre en su forma de raíz, solo vamos a poder sumarlas o restarlas con raíces que sean exactamente igual a la misma. Por ejemplo, aquí tenemos una raíz de 6 y otra raíz de 6 que se están sumando. Si son 2, significa que es 2 veces la raíz de 6, o 2 por raíz de 6, que en sí es la esencia de la multiplicación. Por ejemplo, 2 por 3 es 2 veces el número 3. De ahí viene la multiplicación. Entonces, si tenemos 2 veces la raíz de 6, significa que es 2 por raíz de 6. Que en sí se parecía a los números que estuvimos viendo en la propiedad del producto. ¿Se acuerdan que era como un 3 raíz de algo y un 2 raíz de algo? Bueno, de ahí nace la idea. Eso era 2 veces o 3 veces esa raíz. Y multiplicándose. Lo que sí tenemos que fijarnos es que esa raíz sea exactamente la misma, con el mismo número dentro y el mismo índice. Acá cumplían las dos condiciones. Ambos son con el número 6 adentro y tienen el mismo índice que es 2, que no está escrito ahí. Por otro lado, tenemos este segundo ejemplo. Si empezamos a comparar las raíces, todas tienen índice 3 y todas tienen adentro el número 2. Significa que esas 4 raíces son iguales. Y si son iguales, significa que son 4 veces
la raíz, que es raíz cúbica de 2. Y ahí los podemos juntar. Entonces hay que entender que este número que está delante nos dice cuántas veces se repite la raíz. Entonces este es el número que nos va a guiar y en el que nos tenemos que fijar cuando sí estemos sumando y restando para ver cuántas veces juntamos más números o cuántas veces les quitamos más números. Para que se entienda un poco más lo que estoy diciendo, vamos a hacer otros ejemplos con ya sumas y restas en sí. A continuación tenemos dos ejemplos, una suma y una resta. Y vamos a tratar de entender la lógica que veíamos anteriormente. Dice 7 raíz de 5, lo que significa que ese raíz de 5 está repetido 7 veces. Y se está sumando con otras raíces de 5, pero que están repetidas 6 veces. Entonces tenemos la misma raíz de 5 en ambos lados, pero una se repite 7 y otra 6 veces. Entonces si es la misma raíz, nosotros solo tenemos que juntar y sumar las veces que se repite. Se repite 7 y se repite 6 y es una suma. Entonces sumamos ese 7 más ese 6, que son todas las veces que está la raíz de 5. Y eso daría como resultado, voy a usar otro color, 13. Son 13 veces, pero ¿qué era lo que se repetía? La raíz de 5. Entonces, dicho de forma más simple, cuando nosotros tenemos suma de raíces, tenemos que fijarnos en que sea la misma raíz, eso lo confirmamos. El 5 y el 5 tienen el mismo índice, se pueden sumar o se pueden restar, dependiendo de la operación que sea. Y luego ver las veces que se repiten en cada caso. 7 veces, 6 veces y se están sumando. Sumamos las veces, que son 13, y mantenemos lo que era originalmente, que son raíces de 5, escritas muchas veces, pero de forma más resumida. Entonces siempre nos vamos a tener que fijar en estos números que acompañan a la raíz. Y esos son los que se operan finalmente. 7 más 6 dan 13. Lo demás es mantener la raíz. Segundo ejemplo. Ahora tenemos una resta. Tenemos que ver primero si las raíces son las mismas. Adentro tienen el 12, cumplen la primera condición, y tienen el mismo índice, que es 4. Así que ya son iguales, lo que significa que podemos operarlos. Y que habíamos dicho, nos tenemos que fijar en estos números que acompañan a la raíz. 15 veces la raíz cuarta de 12, 9 veces la raíz cuarta de 12 se están restando. Entonces nosotros operamos esos dos números. 15 menos 9 da exactamente 6. ¿Y qué era lo que estábamos operando? Las raíces de 12 en este caso. Manteniéndola finalmente. Entonces, en resumen, otra vez, nos fijamos si es la misma raíz. Esa raíz se va a mantener y lo que nosotros operamos, ya sea en suma o resta, son los números que están acompañando a esa raíz. Pasamos ahora a un ejemplo que es un poco más complejo. Si se fijan, tenemos 5 raíces aquí que se están sumando y restando entre medio. Lo que tenemos que hacer aquí es tratar de identificar las raíces que sean iguales entre sí. Para eso primero miramos los índices. Si se fijan, ninguna tiene índice, lo que significa que todas tienen raíces cuadradas. Eso hace las cosas un poco más fáciles. Después es mirar los números de adentro. Para eso vamos a ir haciéndolo con colores para ir diferenciando. Tenemos primero una raíz de 19. Por otro lado tenemos una raíz de 20 aquí. De 19, 19 y de 20. Los vamos a dejar marcadas con los mismos colores. El rojo era para las raíces de 20 y el naranjo para las de 19. Entonces, ahora sabemos que las que tienen las mismas raíces son las que se pueden sumar y restar. Eso quiere decir que todas las naranjas, 6 raíz de 19, menos 10 raíz de 19, menos 5 raíz de 19, se hacen por un lado, y las rojas, el 2 raíz de 20 más 7 raíz de 20, se hacen por otro lado. Una estrategia que pueden hacer ustedes, si es que les gusta, si no, no me pescan, es reordenar los números dejando a un lado las raíces de 19 en este caso y en el otro las raíces de 20. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Vamos a dejar primero las raíces de 19. 6 raíz de 19, después viene
Menos 10, hay que tomar el signo igual. Menos 10 raíz de 19. Menos 5 raíz de 19. Tenemos listas ya las raíces de 19, ahora las de 20. Más 2 raíz de 20. Más 7 raíz de 20. Y las tenemos reordenadas. Las primeras 3 son las de 19. Y las últimas 2 son las de 20. Entonces, sabemos que cuando terminamos de resolver esto, se tiene que mantener la raíz de 19. Lo que va a cambiar va a ser el número que la va a acompañar y va a depender de todas estas operaciones que aparecen ahí. Y por el otro lado, también se tiene que mantener esa raíz de 20 de algún modo, al final de sumar o restar. Entonces, lo que tenemos que hacer en los primeros 3 es ver los números que acompañan a la raíz. 6, menos 10 y menos 5. Resolviendo esos 3, vamos a determinar el número que queda ahí al lado del 19. 6 menos 10 son menos 4 y menos 4 menos 5 son menos 9. Tenemos ya lista la primera raíz y vamos a la segunda. Tenemos ahí más 2 más 7. Y 2 más 7 dan 9 positivo. 9 positivo más. Quedando finalmente menos 9 raíz de 19 más 9 raíz de 20. Y como habíamos dicho anteriormente, si no tienen la misma raíz, no se pueden sumar. Eso quiere decir que nuestro ejercicio llega hasta ahí. No hay nada más que se pueda hacer. Vamos a hacer un ejemplo más sobre esto de reducir raíces. La misma idea, tenemos que tratar de identificar las raíces que sean iguales. Acá ya hay más problemas porque si nos fijamos tenemos muchos índices distintos. Por un lado este es 2, 3, 7, 3 y 2 de nuevo. Así que vamos a tener que ir comparándolos de a poco. Es raíz cuadrada de 6 y el otro que tiene 2 también es raíz cuadrada de 6. Entonces estos dos sí son iguales y los vamos a poder operar entre sí. Después tenemos una raíz cúbica de 6 y el otro con raíz cúbica también es de 6. Entonces este va con el de acá. Y por último tenemos una con índice 7 y no hay ninguna otra con índice 7, así que esta que está en el medio no se va a poder operar con ninguna. Va a quedar hasta el final sin hacer ninguna operación. Y nos vamos a enfocar entonces en las que quedaron en verde y en naranjo. Y esta va a sobrar hasta el final. Entonces lo que vamos a hacer es reordenar otra vez los números para que se entienda un poco más la idea. Primero los verdes. Era 3 raíz de 6 y allá más raíz de 6. Serían los primeros. Después acá, más 3 raíz cúbica de 6, menos 3 raíz cúbica de 6, y el que sobraba, más 3 raíz séptima de 6. Y volvemos a marcarlos con colores aquí para que se vea lo que estamos operando. Esos dos se hacen solos, luego estos dos se hacen solos, y el último no se opera con nadie. Va a quedar ahí hasta el final. Y vamos con esta primero. Sabemos que se tiene que mantener esa raíz de 6. Lo que varía es el número que la acompaña. Tenemos 3 veces la raíz de 6. Ahí no tiene número, pero es una sola raíz de 6. Entonces nosotros entendemos que es una vez la raíz de 6. Tenemos que poner un 1 ahí para poder operar. Entonces tenemos 3 más 1. Lo que significa que el número que va a quedar acá abajo junto a la raíz de 6 es 4. 3 más 1 son 4. Tenemos lista la primera operación entre raíces. La segunda. Sabemos que tiene que quedar la raíz cúbica de 6 y ver cuál es el número que la va a acompañar. Entonces, miramos los números acá. Tenemos 3 menos 3. Y si se fijan, eso da 0.
Si al estar operando algo nos queda como 0, significa que es nada, 0 es nada. Así que esta raíz se elimina. Ya no existe esa raíz porque se eliminó. Así que eso lo vamos a... No, mejor no, lo vamos a dejar ahí por ahora. Lo podemos poner con más o con menos, pero en sí da lo mismo porque no es nada, es 0. Y después bajamos el último, que nos operó con nada. Más 3 raíz séptima de 6. Entonces, eliminando este del medio, nos quedaría que es 4 raíz de 6 más 3 y la otra raíz con el 7. Y terminaría el ejercicio porque como las raíces no son iguales, no se pueden sumar. Llegamos finalmente al último tema de este video, que es la descomposición de raíces. Esta herramienta nos sirve para comparar raíces y ver cuál es mayor o menor, o también nos sirve para poder sumar raíces que a simple vista uno dice estas cosas no se pueden sumar, pero después de algunas modificaciones parece que sí se podía. No siempre se va a poder, pero la descomposición nos ayuda a hacerlo más visible. Ahora, ¿cómo se trabaja la descomposición? Se basa en la propiedad del producto. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que cuando habían dos raíces que se multiplicaban, por ejemplo, raíz de 2 por raíz de 2, si tenían el mismo índice, las podíamos juntar en una sola y multiplicarlos de adentro? La descomposición hace lo mismo, pero al revés. Nosotros esa raíz la tratamos de separar en dos. Y el motivo de por qué se hace lo vamos a ver a continuación. Que no es llegar y separarla en dos números porque sí. Primero, para la raíz de 50 tenemos que pensar en dos números que multiplicados me den 50. Ya no necesitamos que sean iguales porque eso sería tratar de encontrar la solución de la raíz cuadrada. Acá no nos sirve. Basta con que sean dos números que multiplicados me den 50. Por ejemplo, lo vamos a dejar escrito aquí. El 50 viene de 25 por 2, o 2 por 25, la nota al revés. 2 por 25. Entonces lo que hacemos nosotros es ampliar esa raíz. La raíz de 50 ya no la vamos a escribir como 50, sino como 2 por 25, que es lo mismo, pero separado. Y como la propiedad nos permitía juntarlos en una raíz, la propiedad también nos permite separarlos. Eso quiere decir, podemos escribir por un lado la raíz de 2 por la raíz de 25. Ahora, ¿cuál es la gracia de separarlos? Es que por separado tal vez alguno de los dos tiene solución exacta. Por ejemplo, la raíz de 2 no tiene solución exacta, pero la raíz de 25 sí, y es 5. Entonces lo que nosotros hacemos ahí es resolver. La raíz de 2 no tiene, así que se mantiene igual, pero la raíz de 25 sí, que es 5. Y esto lo vamos a reordenar, manteniendo el entero primero. 5 raíz de 2. Y esto ya se parece a cosas que estuvimos sumando y restando anteriormente. Esta es la idea de la descomposición, dejarlo de una forma más reducida para poder comparar o sumar y restar. Vamos a ver un segundo ejemplo. La raíz de 12. Tenemos que pensar de nuevo. Dos números que multiplicados me den 12 y que no sean iguales. Ahora el detalle muy importante aquí en la descomposición es que alguno de esos dos números que elijamos tiene que tener una raíz cuadrada exacta, porque si no lo estaríamos separando por separar y no tendría mucha gracia. Acá nos sirvió porque justo la raíz de 25 tenía solución exacta. Entonces acá tenemos que tratar de pensar en algún número que tenga solución exacta. Y para eso igual podemos ir viendo todas las posibilidades de multiplicación. Por ejemplo, acá si analizamos el 12, viene de 2 por 6, de 1 por 12 y de 3 por 4. Y podemos ir analizando. El 2 no tiene solución exacta, el 6 tampoco, el 1 no nos sirve porque lo dejaría igual, el 3 no tiene, pero el 4 sí tiene solución exacta en las raíces cuadradas. Entonces, esta combinación es la que vamos a usar. Esto siempre ayuda a tener claro cuáles son las combinaciones de multiplicación que dan el resultado que estamos buscando. Entonces, lo que hacíamos era ampliar la raíz y reescribir ese 12 como su multiplicación.
3 por 4. Después de separar la multiplicación, separamos las raíces. Raíz de 3 por la raíz de 4. Y después, tratar de calcular las raíces cuadradas si es que se puede. La raíz de 3 no tiene solución exacta, así que se mantiene, pero la raíz de 4 sí, y es 2. Finalmente, los reordenamos. 2 raíz de 3. Esa es la idea. Bueno, una pregunta que les puede haber surgido es ¿cómo encuentro de forma más fácil esos números? Porque podría estar probando eternamente y si no manejo bien los números me va a costar mucho más. Entonces, aquí les voy a ayudar un poco. ¿Qué números buscar? Si estamos trabajando con raíces cuadradas, que de hecho para la descomposición vamos a trabajar por ahora solo con raíces cuadradas, la idea es siempre tener claro cuáles son las raíces cuadradas que tienen solución exacta. Por ejemplo, la raíz de 4 que la trabajamos anteriormente. La raíz de 4 es 2. La siguiente raíz cuadrada exacta es la de 9, que es 3. Luego sigue la de 16, que es 4. La raíz cuadrada de 25, que es 5. La de 36, que es 6. La de 49, que es 7. La de 64, que es 8. Y así, la de 81, que es 9. Y la de 100, que me queda poco espacio, es 10. Nosotros siempre tenemos que tener clara estas raíces cuadradas con sus soluciones exactas. Estos números, el 4, el 9, el 16, 25, 36, 49, 64, 81 y el 100 son los números que nosotros tendríamos que tratar de hacer aparecer para poder calcularle su raíz. Y si los números son más grandes ya hay que pensar en los que siguen, pero estos son los más pequeños. Entonces, una estrategia a trabajar, por ejemplo con el siguiente ejemplo, que es la raíz cuadrada de 80, es tomar estos números, 4, 9 y todos estos que están dentro de la raíz, y dividirlos por el 80. Entonces vamos a ir probando. Por ejemplo, el 80 dividido en 4 da 20. Exacto, se puede dividir. Eso quiere decir que 4 por 20 es igual a 80. Tenemos la primera combinación. 80 dividido por 9 no nos va a dar una solución exacta, entonces ese 9 no nos sirve. El 80 dividido en 16. 80 dividido en 16. Eso hay que tomar muchos números, pero de forma corta es 5. Eso quiere decir que 16 por 5 es igual a 80. Y así podríamos seguir con otros números. Pero si se fijan, acá nosotros encontramos dos combinaciones, con el 4 y con el 16, que nos sirven para descomponer ese 80. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos usamos? La idea es siempre tratar de elegir la raíz más grande. En este caso, la raíz más grande entre el 4 y el 16 es el 16. ¿Por qué elegir el más grande? Porque si elegimos el más pequeño, puede que tengamos que volver a descomponer. Si nosotros elegimos el más grande directamente, nos va a tirar una descomposición totalmente reducida y mínima. Por eso entonces siempre elegimos el más grande. El más grande. Y gracias a la división que hicimos con estos números que obtuvimos ahí, encontramos la combinación directamente. Entonces, volviendo aquí, el 80 lo podemos escribir como 16 por 5. Luego, como habíamos dicho, tenemos que separar las raíces. Raíz de 16 por raíz de 5 y calcular las raíces cuadradas que se puedan. Habíamos dicho que la raíz cuadrada de 16 es 4. Y la raíz de 5 no tiene solución exacta, así que se mantiene y obtenemos nuestro resultado. El método que quieran usar ustedes para encontrar las combinaciones es el que más les acomode. Yo les planteé este de ir dividiendo, o ustedes pueden ir probando distintos números hasta obtener el necesario. Y llegamos finalmente al último ejemplo de todo el video. Con esto ya estamos listos. Tenemos aquí una resta
entre dos raíces que son distintas. Habíamos dicho que para poder sumar y restar raíces tenían que ser el mismo número. Pero ahora para tratar de resolver esto vamos a usar la descomposición. Entonces, a cada parte vamos a hacer las descomposiciones por separado. Por un lado, la descomposición de la raíz de 72 y la descomposición de la raíz de 200. Pensando rápidamente en números que dan 72, serían 36 por 2. Entonces lo que nosotros hacíamos era expandir la raíz, escribir el 72 como sus números multiplicándose, 36 por 2, luego separar las raíces, raíz de 36 por raíz de 2, y calcular esas raíces. La raíz de 36 son 6 y esa no tiene, así que se mantiene igual. Tenemos ya descompuesta la primera raíz. La raíz de 72 entonces es la 6 raíz de 2. Entonces vamos a escribirlo acá. El 72 es 6 raíz de 2 menos algo que todavía no sabemos. El 200 viene de 100 por 2. Ese podría ser más directo de ver. Y la raíz cuadrada de 100 es exacta. Entonces acá lo mismo. Expandimos, escribimos la multiplicación, 100 por 2. Separamos la raíz de 100 por la raíz de 2 y calculamos la raíz. Raíz cuadrada de 100 es 10 y la otra se mantiene sin ningún cambio. Tenemos ya la descomposición de las dos raíces y las volvemos a escribir acá. La raíz de 200 era 10 raíz de 2. 10 raíz de 2. Y si nos fijamos ahora sí tienen la misma raíz. Raíz de 2, igual índice. Así que ahora sí se pueden operar. Y que habíamos dicho, para resolverlas, nosotros manteníamos la raíz, que era raíz de 2, y mirábamos los números que acompañaban. 6 y menos 10. Y eso es lo que vamos a operar. 6 menos 10, menos 4. Y tenemos finalmente la respuesta de esa operación que a simple vista uno dice eso no se puede, pero sí se podía. Así que espero que este video les haya servido de ayuda. Hay un material escrito que explica esto mismo y un trabajo para aplicar estos contenidos. Así que espero en verdad haberles ayudado. Chau.